y luego ya las subo, pero sí hay varios compañeros que no encuentro sus tareas o actividades, entonces como esta semana subo la información al portal para que el otro sábado ya estemos sin dudas en base a todas las actividades que tenemos. Yo les voy a estar escribiendo por WhatsApp a los que no me aparezcan para que no tengan ustedes la pena y ustedes me informan ahí si de casualidad enviaron la tarea por algún otro medio y por eso yo no la localizo, ¿verdad? Porque a veces algunos pues me hacen el favor de enviármela por WhatsApp o por correo electrónico y entonces a veces por eso no las identifico, no las localizo, ¿verdad? Pero ya estamos empezando a colocar la información, su nota del parcial ya está colocada en el portal, entonces ustedes pueden verificar ya en el portal cuánto obtuvieron de nota. Y la próxima semana vamos a hacer una retroalimentación así pequeñita porque me hacen falta dos compañeros que todavía no se han hecho la prueba y por eso no hicimos hoy la retroalimentación porque estamos ahí dándoles el chivo, ¿verdad? Entonces, antes de comenzar, si me dan un minutito, por favor, ahorita vamos a iniciar. Voy a encontrar mis archivos. Muy bien, hoy vamos a hablar un poquito sobre esta estrategia. Es bien interesante, ahorita se las voy a proyectar. Muy bien, ya la están viendo, ¿verdad? Hoy vamos a platicar un poquito sobre cómo y debemos de iniciar siempre el proceso en nuestras clases. Y siempre que vayamos a trabajar un tema, vamos a trabajarlo con la estrategia para indagar, con estrategias para indagar, perdón, sobre los conocimientos previos. Entonces, si estamos atentos, me van a hacer el favor y vamos a ir escuchando. Hoy sí voy a utilizar la estrategia de el dedo allá y vamos a ir solicitando la participación de algunos de los compañeros, ¿verdad? Entonces, sí necesito que hoy vamos a hacer una situación diferente. Entonces, por aquello de que no se hayan arreglado, todavía estén en pachama, traten de pasarse una manita de gato ahí porque les voy a pedir favor que vayan colocando su cámara y abran su micrófono cada vez que participemos, ¿de acuerdo? Entonces, observación, vamos a empezar a trabajar. Hoy va a ser una interacción bastante fluida entre ustedes y yo, pero sí necesito que conforme vayamos participando me hagan el favor de encender su cámara y encender su micrófono y dar respuesta a lo que yo les vaya consultando, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a comenzar con Jonathan. Buenos días, Jonathan. ¿Cómo está? Usted es uno de los que más participa en mi clase todos los sábados, gracias a Dios. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Lick. No tan bien, pero ahí voy. Hola, ¿por qué no también que está algo enfermito? Sí, tengo algo de gripe. Bueno, ánimo, pues ánimo a seguir adelante, pues. Gracias. Entonces, ¿hay cámara? ¿No hay cámara? ¿O no se siente tan cómodo para poner la cámara? Bueno, lo que vamos a trabajar hoy es un poquito sobre estrategias para indagar conocimientos previos. Primero, ¿qué entiende usted sobre conocimientos previos? Que a la hora de escuchar esa palabra, ¿qué le viene a la mente? Es recordar aquel tema o aquel conocimiento que ya se ha visto en la clase anterior o tiempo atrás. Recordar sobre aquel tema que ya se ha visto anteriormente en la clase. Ese es el Ajá. punto de vista de Jonathan. Muy bien. Glendy Dulce María. Buenos días, Glendy. Hola, Lick, buenos días. Buenos días. A usted, cuando le hacen la consulta acerca de qué son conocimientos previos, eso va a poner su cámara. Muy bien, Glendy. A ver, cuéntenos. Si se Me anima. confundí. Ay, No, no se anima entonces. A no, ver, Lick, Glendy. A es usted, que estoy desayunando. qué le resuena ahí en la mente cada vez que hablamos sobre conocimientos previos?
Pues al menos yo que me gradué de maestra de preprimaria era lo que más realmente practicaba con los chiquitos porque más que todo para saber qué tanto están familiarizados con el tema que vamos a tratar, digamos, en la clase o cómo será la forma en la que ellos lo van a tomar, por decirlo así. Entonces yo les decía, si iba a enseñar un tema, entonces primero les preguntaba si alguna vez habían escuchado sobre ese tema o qué conocimientos así me podían compartir o las experiencias que ellos tuvieran, ¿verdad? Entonces, esos son los conocimientos previos que yo sé que puede uno manejar como docente, ¿verdad? Excelente, Glendy, muchas gracias. Rita, buenos días, Rita, ¿cómo amaneció? Buenos días, Lick. Bien, bien, gracias. ¿Y usted? Hola, Rita, buenos días. Bien, gracias a Dios, aquí estamos haciendo la lucha. A ver, Rita, cuando hablamos de los conocimientos previos, esta es una pregunta un poquito capciosa, digamos, en el sentido de, ¿usted cree que todos tenemos conocimientos previos sobre todos los temas? Voy a encender mi cámara para que no. Eso, excelente. Muy bien, Em, gracias, Rita. pues yo considero que sí, solo que la diferencia sería como el nivel de los conocimientos que tenemos. Por ejemplo, un niño de 3 años tal vez tiene conocimientos, o sea, tal vez él no lo sabe concretamente, pero por ejemplo, que si va corriendo y sabe que, por ejemplo, hay una grada, ya tiene como el conocimiento previo que, ay, creo que no me miro bien, que, que tiene que tener cuidado cuando hay gradas. Entonces son como que sí todos tenemos conocimientos previos, pero totalmente de diferentes niveles, podríamos decirlo, y Personales, diferentes, digamos, ajá, personales. en base a la experiencia propia. Eso es lo que Rita está tratando de darnos a entender. Gracias, Rita, muy amable. Alison, buenos días, Alison. Hola. Alison. Hola, licenciado, buenos días a todos. No sé si me escuchan y me ven. Sí, Pues sí, comparto mucho con lo que han aportado los compañeros. Mi aporte sería, ¿verdad?, que efectivamente este como conocimiento previo se va formando por parte de nuestras experiencias. Muchas veces tal vez el alumno desconoce ya viéndolo como de un punto teórico, ¿verdad?, que sí tenía noción de algo, pero no, o sea, lo va a complementar con el nuevo conocimiento que va a adquirir. Entonces ahí él va asociando de, yo ya conocía esto, o con las experiencias anteriores, ¿verdad? excelente. Gracias, Alison. Vean, en algún momento yo me puedo topar con un tema en clase que no conozcan los chicos o que realmente no sea muy conocido. Licenciado, ¿Qué debería yo de hacer en ese momento? ¿Sí? ¿Quién habla? licenciado, Perdón. disculpe, solo una compañera Karina levantó la mano, quizá ella quiera decir algo. Ah, sí, perdón. A ver, Karina. Buenos días, Lick. Gracias, Emily. Muy amable. Hola, Karina. Pues, en relación a la pregunta que usted hacía, de si todos tenemos un conocimiento previo de todos los temas, pues ahí yo sí difiero un poco con lo que comentó Rita, porque pues pienso que hay temas que desconocemos al 100% y que quizás nunca hemos escuchado hablar de ellos. Entonces, conocimiento previo es el que se da de acuerdo a las experiencias, eso sí comparto, de acuerdo a las experiencias que hemos vivido, ¿verdad? Pero, pues así de que tengamos conocimiento de todos los temas, yo ahí considero que no, porque, pues por la experiencia también le puedo decir que sí, en algunas ocasiones me he topado con estudiantes que saben mucho, conocen de temas que uno a veces piensa que no, ¿verdad? Pero también hay bastantes que la verdad, si son sinceros y dicen, no, nunca lo había escuchado, ¿verdad? O no tengo ni idea de lo que es, entonces ahí esa sería mi opinión. Excelente, muchas gracias. Ahora, en base a todo esto que estamos hablando, como les decía yo, es muy cierto lo que Karina mencionó, pues, ¿verdad? O sea,
podemos tener una gran experiencia en trabajar en muchas situaciones, pero a veces, lamentablemente, no conocemos de todos los temas. Y esto últimamente, en las últimas décadas, perdón, se ha, no sé, manifestado, tal vez sería la palabra, muy marcado en las personas. ¿Por qué lo digo? Hemos tratado de ir abarcando especializaciones, ¿verdad? Y entonces resulta que yo me especializo solo en un área y olvido el resto de situaciones. Y entonces a veces o no tengo conocimiento sobre sobre esos temas o sobre esos puntos de vista, o simple y sencillamente considero en algún momento a veces que no son tan relevantes para mí, cuando realmente lo contrario, ¿verdad? Y recuerden que una persona entre más conocimientos tiene es mucho más preparada y se va a poder desarrollar con mucha más facilidad. Y es lo que verdaderamente se pretende formar, ¿verdad? Personas que realmente sean integrales, ¿verdad? Que conozcan de muchos temas. Sin embargo, es difícil que nosotros logramos conocer o sepamos mucho sobre muchos temas, pero se puede. ¿Cómo? Pues hay muchas formas, leyendo principalmente, investigando. Ahora tenemos la información al alcance de la mano y podemos encontrar información con mucha facilidad. Lamentablemente, el error que cometemos es que cuando se nos pregunta sobre algo y no conocemos, rápido googleamos. Y lo que ahí diga, pues mencionamos, ¿verdad? Sin ni siquiera hacer un análisis o entender realmente de qué estamos hablando. Recuerden que lo mejor para conocer algo es vivirlo, ¿verdad? La experiencia, eso es lo mejor. No hay otra forma más eficiente de poder conocer algo que desarrollarlo o vivirlo por nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ir analizando un video que encontré por ahí, bien interesante, me llamó muchísimo la atención el video. Yo se los quiero ir proyectando, pero lo vamos a ir proyectando por partes. Y conforme el video vaya avanzando, yo lo voy a ir pausando y vamos a ir analizando lo que el video vaya comentando, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con eso y yo se los voy a compartir ahorita en este momento. Entonces, sí necesito que todos estén atentos porque vamos a ir analizando el video conforme se vaya desarrollando, ¿de acuerdo? Vamos a ver si lo quiero ver, si tengo audio compartido o no. Bueno, ustedes me dicen si no se oye. ¿Se oye? Sí. No se oye, Lick. No se escucha. No se oye. No se escucha, perdonen. Entonces vamos a hacer de nuevo aquí el chunchío. Vamos a ver. Bueno, ahí estamos, ahora sí. En este video aprenderemos sobre estrategias de enseñanza para activar y usar conocimientos previos. El alumno identificará las funciones y las características de las distintas estrategias, así como la importancia de los conocimientos previos para el correcto uso de cada una de estas. Muy bien, vean pues, entonces, analizando detenidamente el video y nos vamos a ir trabajando. Lo primero que yo necesito tener claro es que por medio de la activación de conocimientos previos, yo le voy a dar las pistas, pautas, mensajes o ideas a mis estudiantes para que identifiquen sobre qué vamos a hablar. Entonces dice, objetivos. El alumno identificará las funciones y características de las distintas estrategias, así como la importancia de los conocimientos previos para el correcto uso de cada una de estas. Sigamos. Las estrategias de las que hablaremos están dirigidas a generar los conocimientos previos en los aprendices. Las estrategias deberán emplearse al inicio de cualquier secuencia didáctica, con los siguientes aspectos. Identificar previamente los conceptos centrales de la información que van a aprender los alumnos. Tener presente qué es lo que se espera que aprendan los alumnos en la situación de enseñanza y de aprendizaje. Explorar los conocimientos previos pertinentes de los alumnos para decidirse por activarlos o generarlos. 3 aspectos muy importantes, ¿verdad?
Identificar previamente los conceptos centrales de la información que van a aprender los estudiantes. O sea, yo como docente necesito dominar los temas antes de empezar a trabajar con mis estudiantes. Eso es clave, chicos. Si yo no tengo claro los conocimientos sobre lo que voy a hablar, ahí yo ya voy cometiendo un error, ¿verdad? Y el error sería que en algún momento el estudiante, pues no que me dejen mal en el sentido de que no sepa yo la respuesta, porque pues básicamente para un buen docente, cuando no sabe una respuesta, lo más claro es decirle, mire, perdone, en este momentito no sé la respuesta, pero lo voy a investigar y yo se lo voy a confirmar. Pero el evitar ese paso es el que nosotros debemos de tener. O sea, cada vez que nosotros vayamos a trabajar un tema, lo más importante es que nosotros estemos claros sobre lo que vamos a trabajar. Luego, tener presente qué es lo que se espera que aprendan los estudiantes, ¿verdad? En una situación de enseñanza-aprendizaje. Yo tengo claridad de qué voy a enseñar y necesito tener claridad de qué quiero que ellos aprendan, ¿ya? En base a lo que yo ya sé. Luego, debo de empezar a explorar los conocimientos previos pertinentes que los alumnos puedan decir, ¿verdad? O activarlos o generarlos, ¿verdad? Recordemos, y esto sí hay que tener mucha claridad, no todos los estudiantes van a tener los mismos conocimientos previos. ¿Por qué? Porque todo depende de muchos factores, no solamente de un factor. Depende de, por ejemplo, el contexto de vida, de situaciones económicas, de la experiencia vivida con otros docentes, las experiencias propias de vida vividas por cada individuo. Todo tiene que ver, ¿verdad? Y eso va formando nuestros conocimientos previos. Entonces, seguimos. Las estrategias que han demostrado ser las más efectivas son la actividad focal introductoria, las discusiones guiadas y la actividad generadora de información previa. Tres actividades son las estrategias más efectivas para activar conocimientos previos. La actividad focal introductoria, las discusiones guiadas y la actividad generadora de información previa. Muy bien. Esto es lo que se está manejando ya muy modernamente en base a lo que se maneja o en base a lo que se habla sobre conocimientos previos. Entonces, ahora, escucho, quisiera alguien voluntariamente decirme, ¿han escuchado la palabra actividad focal introductoria? Y si la han escuchado, ¿saben qué significa? ¿Alguien? No, licenciado. ¿Nunca habíamos escuchado esa frase? ¿Nadie? No, Jamás, hasta el día de hoy. ¿No? ¿Es la primera vez que la escuchamos? Bueno. Ahorita vamos a ver de qué se trata la actividad focal introductoria, pero así rápidamente yo les digo. ¿Recuerdan cómo iniciamos el curso? ¿Cuál fue el primer video que yo proyecté de cuando iniciamos el curso? Sobre su vida. Sobre su vida. Un videíto que yo grabé en la casa y donde narraba la situación de cómo antes me movilizaba para la universidad y cómo ahora estamos en casa todos, ¿verdad? Esa fue mi actividad focal introductoria. O sea, yo traté de hacer algo diferente, ¿verdad? Para llamar la atención fuertemente. O sea, esa es una actividad focal introductoria. Por ejemplo, si yo voy a hablar en mi clase sobre el aborto, por ejemplo. Ven que ahora el aborto es un tema bien difícil de tratar porque las generaciones han cambiado y todas las personas de nuestra generación, de la generación X, creo que la mayoría todavía estamos con el sentido de no aceptar los procesos de aborto, ¿verdad? Sin embargo, las generaciones más modernas han cambiado de tal manera que hay ahí esa discusión, ¿verdad? Entre generaciones, que unas sí lo aceptan y otras no lo aceptan. Entonces, si yo quiero hacer una actividad focal introductoria sobre este tema, pues puedo muy claramente buscar porcentajes que reflejen altamente la situación del aborto, o puedo incluso buscar un video en el que tal vez no tan explícitamente, pero se explique un poco lo que es el proceso de un aborto, ¿verdad? ¿Me entienden? Y eso va a hacer que todos los chicos que estén en algún momento volteando a ver hacia un lado o hacia otro lado, pongan la atención directo hacia lo que yo pretendo. Esa es
la actividad focal introductoria, que es básicamente llamar la atención por medio de una actividad. Esta estrategia, pues por supuesto, no es de ahorita, eso no existe ahorita que tengamos un año pues de estar implementando estas actividades, no, esto de siempre ha existido, pero no se le ha dado tanta relevancia como ahora se está trabajando, ¿verdad? Y entonces es parte de lo que tenemos que hacer. Aquí viene ahora por medio del video la introducción en base a lo que es la actividad focal introductoria. Y luego vamos a hablar sobre discusiones guiadas y por último la actividad generadora de información previa. Actividad focal introductoria. Son aquellas estrategias que buscan atraer la atención de los alumnos, activar los conocimientos previos o incluso crear una apropiada situación motivacional de inicio. Los tipos de actividad focal introductoria más efectivos que pueden utilizarse son aquellos que presentan situaciones sorprendentes, incongruentes o discrepantes con los conocimientos previos de los alumnos. Las funciones centrales de esta estrategia son plantear y activar los conocimientos previos de los alumnos, especialmente cuando la presentación de la estrategia se acompaña de participaciones de los alumnos para exponer razones, hipótesis, opiniones, explicaciones, entre otras. Servir como focos de atención o como referentes para discusiones posteriores en la secuencia didáctica. Influir de manera poderosa en la atención y motivación de los alumnos. Un ejemplo del uso de las actividades focales al inicio de una clase donde el tema es cuidado ambiental es comenzar con un dato sorprendente como: el mundo perdió 15.8 millones de hectáreas de bosque tropical en 2017, que es como si se hubiesen perdido 40 campos de fútbol cada minuto durante los 12 meses. Este dato, que podría considerarse sorprendente, permite activar los conocimientos previos de los estudiantes, generando un foco de atención para influir en la atención y motivación de los estudiantes para iniciar el tema con su participación. Muy bien, excelente. Entonces, si vamos a la situación, la focal introductoria. Ahora quiero escuchar, vamos a ver. Mayra Leticia. Buenos días, Mayra. Buenos días, licenciado. Hola, Mayra, ¿cómo está? Buenos días. Vamos a asumir que uno de nuestros temas que vamos a trabajar en las próximas clases es el retorno presencial de nuestros estudiantes a clases. ¿Cuál debería de ser una actividad focal introductoria para iniciar con este tema, para reactivar conocimientos previos? El retorno presencial de nuestros estudiantes a clases. ¿Qué haría usted? Los demás chicos empiecen a pensar también. ¿Qué actividad focal introductoria harían para hacer eso? Ahorita le estamos preguntando a Mayra Leticia, ¿verdad? Pero yo quiero que los demás también vayan pensando, ¿verdad? Bueno, nuestra actividad de clase es, vamos a hablar sobre que vamos a regresar ya presencialmente a clases, ¿verdad? Vamos a regresar ya presencialmente a clases y yo tengo que darles un tema a los chicos y hablar sobre eso, que vamos a regresar ya a clases. Pero, ¿qué hago de actividad focal introductoria para llamar la atención? A ver, Mayra, ya le di un poquito más de tiempo para que pudiera pensar. ¿Qué actividad focal introductoria haría usted para iniciar con la activación de conocimientos previos en base a este tema? Que ellos, digamos, nos cuenten sus experiencias que tuvieron, digamos, durante el tiempo que estuvieron, digamos, en clases así virtuales. Excelente, pero mire, Mayra, oiga, ellos van a contar sus experiencias y nos van a decir qué hicieron durante el tiempo que estuvieron en casa, ¿sí? Pero ¿cómo usted les va a plantear a ellos eso para que ellos despierten y digan, ¡hala, qué bonito! ¿Verdad? O sea, ¿qué actividad haría usted para darles a entender que eso es la primera situación que vamos a hacer y que les llame a ellos la atención? ¿Qué haría usted? ¿Cómo se los diría? Esa es la clave. ¿Cómo se los diría o cómo lo pondría en marcha? ¿Podría ser un bingo con ellos? Ajá. Bueno, es muy bien, Mayra. ¿Alguien más que quiera ayudar a Mayra por ahí? ¿Alguna actividad que crea que me pueda llamar la atención así rapidito en base a poner una actividad focal introductoria para este tema? ¿Nadie? A ver, ¿sí? Emily. Yo, licenciada, quizás sí complementando la idea de mi compañera Mayra,
que cuenten las experiencias, pero para atraparlos, ya que no tenemos muchas como que referencias de acuerdo a cómo regresar después de una pandemia, ya que no se vive a diario, quizás hacer una investigación y darles a conocer un dato curioso acerca de la última pandemia que fue la gripe española, creo yo, y cómo fue que afectó a las personas o algo así, un dato curioso que despierte su atención en ellos y luego que ellos compartan las experiencias. ¿Podría ser? Sí, podría ser. Miren, yo les voy a decir, este tema que ahorita yo puse aquí en marcha, yo no lo tenía planificado, o sea, ahorita me surgió la idea, ¿verdad?, de tratar este tema y cómo haría yo una focal introductoria. ¿Qué haría yo, por ejemplo? Se asume o se entiende que estamos próximos a regresar a clases, entonces agarro mi telefonito y les empiezo a escribir, ¿verdad? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Estamos listos ya? Como pregunta, ¿verdad? Y que ellos empiecen a responder. ¿Listos para qué, Lick? ¿Listos por qué o qué? ¿Qué actividad va a haber? ¡Hey! El retorno a clases está cerca. ¿Estás tú ya listo? Respondan. Y los chicos empiezan a responder, ¿verdad? O hacer un videíto, por ejemplo, ¿estás preparado para regresar a clases? ¿Qué debes de traer o cómo debes de presentarte de nuevo a tu salón de clases? No sé, o sea, algo, ¿me entienden? Esa es la focal introductoria, o sea, yo puedo hacer actividades después, que es donde ya voy a obtener la información, pero la focal introductoria es abrir los ojos, es decirle al estudiante, hey, ponga atención aquí. Entonces, ¿ustedes creen que los chicos, si ustedes les envían un mensajito en WhatsApp donde les ponen, ¿cómo están? ¿Ya están listos? ¿Qué es lo primero que hace un estudiante cuando ve esa pregunta? Dice, pues chiquis, ¿listos para qué? ¿Qué va a pasar o qué va a haber? Esa es una focal introductoria, porque yo ya estoy enfocando, haciendo que el chico enfoque hacia algo que yo quiero que él sepa, ¿ya? ¿Me entienden? Entonces, las ideas que ustedes tienen sobre lo que van a hacer ya estando en clases, eso ya es la segunda parte, ¿sí? Pero la primera parte es una actividad que abra los ojos o que abra la mente de nuestros chicos y que nos permita enfocarlos hacia lo que yo quiero. ¿Alguien más le surge una idea de qué podríamos hacer como una focal introductoria para tratar este tema de regreso a clases? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo puedo motivar yo a mis estudiantes? Sí, escucho. Yo me basé un poco en lo que usted hizo cuando iniciamos clases, porque usted lo hizo en su casa y por ende nosotros también íbamos a hacer un video como que en nuestra casa, entonces como que nos hizo sentirnos cómodos. Y siento que para regresar a clases, por ejemplo, si usted siguiera siendo nuestro docente, como que hacer un video en la universidad y cosas así, como que para que nos den ya ganas para estar en la universidad. Excelente, Emily, excelente. Por ejemplo, yo pediría permiso a la universidad para entrar al edificio un momentito, por ejemplo, va, y me filmo dentro del salón de clases y la clase vacía y yo en la cátedra y decir, por ejemplo, ¿sabes cuánto tiempo te he extrañado? ¿Sabes que eres parte de este salón? Y el tiempo está por llegar. ¿Estamos listos ya? Así de sencillo, pues, ¿verdad? Y poner ya algunas otras tomas que de repente tenga yo grabadas, porque tengo costumbre de hacer eso, de tomar fotografías de mis estudiantes trabajando y poner ya una canción, por ejemplo, con un ritmo alegre, ¿verdad? Y donde voy poniendo las fotos de los chicos haciendo actividades, unas en grupo, otros exponiendo, otros haciendo actividades en la cancha, etcétera, etcétera. Y por último, ponerle unas frases motivacionales, ¿verdad? Todos saldremos adelante, todos nos debemos de cuidar, juntos estaremos, próximamente estaremos juntos, separados, ¿verdad? Pero con mucho cuidado, pero juntos. ¿Ya? ¿Me entienden? ¿Captamos ahora lo que es una focal introductoria? ¿Sí? Por lo menos despertamos un poquito ahí lo que es la focal introductoria. Sí. Ahí estamos, ¿verdad? Hasta ganas de regresar nos dieron. Eso, muy bien. Pronto vamos a estar ya, vean, y casualmente esta semana salieron unos videos, los voy a subir al portal si desean, para que lo podamos ver desde EJEGUA. Perdón, EJEGUA es Educación Jesuita en Guatemala, y narra ya la forma en que la Universidad Rafael Andívar y todas las obras de la Compañía de Jesús nos estamos ya preparando para el retorno
a clases el próximo año, ¿verdad? El retorno presencial a clases, ¿verdad? Que va a ser un poquito complicado, ¿verdad? O sea, yo considero que vamos a estar trabajando todavía bastante tiempecito en línea y esporádicamente nos van a estar citando para que algunos grupos podamos llegar esporádicamente a los salones de clase para retomar con sana distancia y con buenos cuidados y manejos, pues el retorno a clases, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es una focal introductoria. Ahora vamos a seguir entonces con la siguiente parte, que sería las discusiones guiadas. Si en algún momento se desactivara el audio del video, me hablan para que yo lo vuelva a activar. Vamos pues, ahora nos tocan entonces discusiones guiadas. Discusiones guiadas. Cooper, en 1990, define discusión como un procedimiento interactivo a partir del cual el profesor y los alumnos hablan acerca de un tema determinado. En la aplicación de esta estrategia, los alumnos desde el inicio activan sus conocimientos previos y gracias a esos intercambios en la discusión con el profesor pueden desarrollar y compartir con sus compañeros de forma espontánea conocimientos y experiencias previas que pudieron no poseer antes de que la estrategia iniciara. Los puntos centrales que deben considerarse en la planeación y aplicación de una discusión son los siguientes. Antes de ver estos puntos, retomando lo que el video mencionaba hace un momento, tenemos que tener claridad que al momento de realizar ya las discusiones guiadas, por algo lleva ahí el nombre, guiadas. Ustedes son los que tienen que empoderar este proceso y no permitir que en un momento esto se salga de las manos del docente, porque puede llegar a pasar, ¿me entienden? En algún momento puede llegar a pasar, ya saben que a veces en clases hay chicos de todo tipo, ¿verdad? Ustedes, así como hay chicos que son muy colaboradores, hay patojos que les encanta llamar la atención y hacer que la atención que estamos tratando de lograr y que de repente con la focal introductoria logramos, este chico nos empieza a hablar sobre otras cosas y empecemos a perder la atención sobre lo que nosotros queremos. Por eso se llaman discusiones guiadas, porque es el docente el que debe de tomar el control acerca de lo que vamos a hablar. Y sí, puede existir el tema, que en algo que sea interesante se nos empiece a perder y se vaya por otro lado, pero ahí es donde debemos de reaccionar como buenos docentes y bueno, qué alegre, este tema también está interesante y es parte de, pero regresemos chicos y vamos, sigamos hablando de esto que estamos. Entonces, sigamos ahora con los puntos centrales que deben considerarse en la planeación y aplicación en la discusión con los cuales son. Tener claros los objetivos de la discusión y hacia dónde se quiere conducir el aprendizaje de los nuevos contenidos que se abordarán posteriormente. Introducir la temática central del nuevo contenido de aprendizaje y solicitar a los alumnos que expongan lo que saben de este. Para la discusión, se recomienda elaborar preguntas abiertas que requieren más de una respuesta afirmativa o negativa. No solo se debe de conducir a la discusión, sino también participar en ella. Manejar la discusión como un diálogo informal en un clima de respeto y apertura. Voy a detener ahí un momentito porque me parece esto bastante interesante. Bueno, el primer punto es tener claro los objetivos. Entonces, siempre que yo inicie con mi activación de conocimientos previos, recuerden, yo tengo que tener claridad hacia dónde pretendo llegar con mi clase. No solo con la activación de conocimientos previos, sino toda mi clase específicamente tengo que tener claro hacia dónde voy. Bueno, ya tengo claro hacia dónde voy y entonces ahora comienzo con la temática. Empiezo a introducirlos poquito a poquito al tema que vamos a trabajar, ¿verdad? Debemos de desarrollar, dice, preguntas abiertas, no específicamente sí, no. Esa es una pregunta cerrada, ¿verdad? Las preguntas que yo diseñe, porque son discusiones guiadas, esto quiere decir que yo tengo que diseñar las preguntas muy comúnmente, porque como yo soy el que tengo el control como docente de esta activación de conocimientos previos, yo voy a pensar en qué preguntas son las que más me favorecen, ¿me entienden? Pero no debo de cerrarme en buscar preguntas cerradas que solo me den una respuesta, por ejemplo, sí, no, aquel, aquella, usted, yo. No, 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 no. Tengo que tratar de hacer analizar
que el chico analice, que los chicos analicen la pregunta y que sean diferentes opciones y que puedan darme diferentes puntos de vista, ¿verdad? Y que de repente un chico diga, yo pienso tal y tal cosa con lo que usted preguntó, pero yo no estoy tan de acuerdo, como lo que pasó hace un momentito, ¿verdad? Con la pregunta que estábamos haciendo de si todos tenemos conocimientos previos, ¿verdad? Y una compañera dijo, sí, todos tenemos conocimientos, otra compañera dijo, no, yo pienso que no tenemos todos conocimientos en todo, ¿verdad? Entonces, eso es el enriquecimiento de nuestra clase, ¿verdad? Que en algún momento se pueda prestar a que, como cualquier chico adolescente pueda sufrir, ¿verdad? Sienta un poquito de pena o angustia si su respuesta no fue tan exacta como la que se pretendía. Pero ahí es donde entra también la tarea del docente, ¿verdad? ¿En qué sentido? En que nosotros debemos de ser parte de esa discusión. Y entonces el estudiante me está dando su opinión y yo no me quedo callado. O sea, es que mire, licenciado, o mire, señor, mire, profe, o mire, teacher, yo pienso que tal y tal cosa. Siguiente. Teacher, fíjese que no sé qué. Juan, teacher, fíjese. No. Una de las claves muy importantes es lograr esa interacción con nuestros chicos. Que el chico se sienta parte de, se sienta involucrado en el proceso de enseñanza. Entonces, cuando usted le está pidiendo que colabore, lo más lógico es que usted como docente esté preparado para ser parte de esa conversación, ¿verdad? Entonces, yo pienso que tal y tal cosa, sí, pues su punto de vista está bien. Sin embargo, no es del todo completa para mí como docente y mi experiencia. Entonces ahí yo le puedo decir que las cosas pueden ser de otra manera también, ¿verdad? Puede surgir otra compañera diciendo otra situación y lo mismo, el docente le puede volver a decir, sí, excelente, eso que tú dijiste es muy cierto, porque eso ya lo viví yo, ya me pasó y yo puedo confirmar lo que tú estás diciendo. Y resulta que al final de esta primera parte de nuestra clase, que es la activación de conocimientos previos, muchos de nuestros chicos aprenden mucho más que básicamente en el contenido de la clase, porque muchos de sus conocimientos previos no los tenían enraizados en base a lo que se estaba pretendiendo hacer en la clase originalmente, y entonces solo con la activación de conocimientos previos ellos están aprendiendo ya muchas cosas y las aprenden no solo del docente, sino también de la experiencia de los compañeros. Entonces eso es bien interesante. Siguiente. No dejar que la discusión se demore demasiado ni que se disperse. Esta debe ser breve, bien dirigida y participativa. Los conocimientos previos son pertinentes. Pueden anotarse en el pizarrón o en cualquier otro medio en el que se disponga. Cerrar la discusión y elaborar un resumen donde se consigne lo más importante y que hagan comentarios finales. Muy bien. Estas dos estrategias tenemos que tener claridad también en esto, compañeros. Debemos de aprender a colocar la información que va surgiendo en algún medio. Si yo estoy trabajando digitalmente, pues tengo que tener una pizarra electrónica, tengo que tener el chat, por ejemplo, ¿verdad? Donde ellos me puedan escribir o colaborar y decir sus ideas. Esto es para que no se pierdan. ¿Por qué? Porque recuerden que no todos tenemos la misma capacidad para percibir la información. Eso ya depende del contexto de vida que hemos tenido o de nuestras inteligencias múltiples, ¿verdad? Entonces, hay algunos chicos que captan muy rápido la información y se les queda precisa y bien, ¿verdad? Pero habemos otros chicos que nos cuesta un poquito, ¿verdad? Y entonces, por eso es tan importante que cuando nosotros estemos trabajando con los conocimientos previos, podamos ir anotando, ¿verdad? Como les digo, si es de forma digital, pues creamos una pantalla electrónica, creamos el chat, habilitamos el chat o creamos un foro, ¿va? Un espacio donde se pueda quedar explícita la información. Si estamos de manera presencial en un salón de clases, pues para eso tenemos la pizarra, ¿verdad? Y ahí incluso yo puedo hacer que intervenga ya otro compañero, ¿verdad? Y decirle, a ver, Carlitos, venga, Carlitos, usted tiene buena letra, y a ver, apóyenos, Carlitos. Mientras yo me estoy movilizando dentro del salón de clase, porque eso también es muy importante, chicos. Y miren, el hecho de quedarse sentado, mucho peor todavía sentado o parado en la cátedra,
No sé, deja mucho que desear de mi docente. A mí, por ejemplo, no me gusta trabajar con mis docentes que se mantienen solo en su cátedra. Perdónenme, pero lo siento tan, no sé si sean alejados o que de repente se consideren que están una grada más arriba que yo. Y recuerden que ese es un gran error. Es un gran error para mí como docente. Yo en ningún momento me debo de sentir una grada arriba de mis estudiantes, porque incluso mis estudiantes me están enseñando también. Y así es con mucha claridad. Puede ser que yo tenga doctorados, que tenga maestrías, que tenga licenciaturas, lo que ustedes quieran, pero les aseguro que más de algo no conozco y aprendo en mis clases con mis estudiantes. Entonces, ahí vamos, ¿verdad? Estas son las claves que son bien interesantes. Aprender a escribir las cosas en las pizarras o en medios digitales y movilizarse dentro de los salones de clase cuando estemos física y presencialmente trabajando, ¿verdad? Aquí en forma virtual es un poquito más complicado, pero es donde entonces estamos tratando de involucrar a nuestros compañeros, ¿verdad? Y aunque sea a dedo, se les pide, ¿verdad? A ver, fulanito, a ver, menganita, ¿qué opina? Eso es como caminar entre los pasillos, aquí virtualmente, ¿verdad? Porque no hay otra forma más precisa de podernos acercar a ustedes y que ustedes se den cuenta que estemos atentos a lo que están haciendo. Sigamos. Una forma de iniciar la discusión guiada puede ser pidiendo a los alumnos que definan con sus propias palabras lo que es el arte conceptual, como reforzamiento de los conocimientos adquiridos, tanto en la investigación realizada por el alumno y la generada durante la exposición de la clase. Después de que se llega a un concepto más claro e incluso resumido por el mismo enseñante, se puede continuar con más preguntas como ¿dónde se encuentran los antecedentes inmediatos de este movimiento? Actividad generadora. Ahí me voy a detener un momentito y voy a pedir que por favor me colaboren. Vamos a ver quiénes no han platicado. A ver, Francisco, ya hace tiempo que no lo hemos escuchado. Francisco Domingo, anda por ahí, Francisco. Buenos días, Francisco. Se nos perdió Francisco, creo que no está. Ahí Licenciado, está. perdón, fíjese que se me fue el internet hasta ahorita que volví a reconectar. Licenciado. Licenciado. ¿Manda? ¿Me escucha? Sí, escucho. Tengo problemas con mi señal. Bueno, no se preocupe, no se me angustie. A ver, Cindy Adamari, anda por ahí, Cindy. Primero se me va a olvidar la pregunta a ustedes, a que ustedes respondan. ¿Verónica? Verónica. Eso, ya se movió Verónica por ahí, creo que por ahí anda. ¿O no está Verónica? Pero si ya los dormí, patojos. No, Lick, no. No me creo yo si está atenta, está bonita la clase, pero no me aparecen, que se me hace que se me están haciendo los locos y no se están conectando. Voy a tener que volver a revisar la grabación y poner unos puntitos extras a quienes sí están participando, ¿verdad? Porque los demás creo que no. Pero bueno, ni modo, tampoco podemos obligarlos, pero sí es importante que estemos conectados. A ver, William, ¿está por ahí William? Licenciado. Eso, muy bien, William, buenos días. Buenos días. ¿Cómo vamos, William? Bien. Aquí Eso. poniendo atención. Eso, apuntando así me algunas gusta. cosas. Así debe de ser, aunque la ventaja que tenemos ahora es que tenemos la grabación, ¿verdad? Y que podemos retomar la grabación para poder... Emma está jugando el agua. Emma no está jugando el agua. Emma estaba en la pila. Ah, bueno, está en la pila, dice. A ver, William, estábamos con lo que... Ay, se me fue el videíto. Estábamos aquí con lo de... estas... La discusión guiada, ¿verdad? La discusión guiada, ya dimos algunos tips y algunas situaciones bastante interesantes, ¿verdad? Ahora,
El hecho es, por ejemplo, ¿verdad? Aquí están dando un ejemplo de cuando hablamos sobre un tema específico, que es el arte conceptual. Y nos decían que una de las partes más importantes, o de las más importantes, es que el estudiante dé su concepto con sus propias palabras. Esto es muy, muy usual en los docentes, ¿verdad? O en los mismos estudiantes, cuando a veces me están trabajando un tema y me dicen, ¿verdad? A ver, William, hábleme sobre esto, ¿va? Y el jovencito lo primero que hace es, perdone, y se lo puedo decir con mis propias palabras. Teacher, perdone, se lo puedo decir con mis propias palabras, ¿verdad? Es muy común, es muy común. ¿Y qué es lo clave? Decirle que sí. Perdón. Es lo más importante, que ellos nos puedan expresar la información que puedan tener con sus propias palabras, ¿me entienden? Pero para eso se requiere el hecho de que nosotros como docentes estemos atentos, porque hay muchos que son de aquellos chispudos, ¿verdad? Entonces, ¿qué haría usted, William, en algún momento en el que platica con un estudiante y le dice, a ver, dígame el concepto de esto con sus propias palabras? Y resulta que el estudiante le empieza a hablar una de rollos que nada que ver. Pues lo que haría sería tal vez volverle a preguntar, digamos, para que él piense más que responder. Porque si le decimos que no, entonces ya no va a querer volver a participar otra vez cuando se vuelva a preguntar sobre otros temas. Es cierto, muy cierto, William. Miren, a mí me gusta un poquito chancear con los patojos, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, en mi caso, a veces cuando me pasa eso, les digo yo, ¡ya! Esa, pero ni usted se la cree, mano, esa se la fue a, qué buena fumada, se echó ahorita, ¿va? O alguna cosa así, ¿verdad? Y entonces hago que incluso toda la clase reaccione porque les da risa mi expresión, pero eso hace también que llame la atención yo a los estudiantes. Y si en algún momento estuviera yo perdiendo la atención de los estudiantes, esa misma expresión de ¡ya! ¿Cómo va a pensar, hombre? Esa ni usted se la cree. Hace que el estudiante reaccione y vuelva a decir, hola, que algo diferente está pasando aquí, porque no todos los docentes son así, ¿me entienden? ¿Sí? Y luego decirle, mire, perdóneme, pero lo que usted está diciendo ahí, nada que ver, ¿verdad? No, pensemos bien de nuevo, dígame bien. ¿Qué es lo que usted cree sobre esto? Y dígamelo con sus palabras, o sea, no se angustie, trate de pensar qué es lo que usted sabe sobre este tema y dígamelo. Esa sería la estrategia que yo utilizaría. ¿Sí? Yo también pensaría algo así como, tal vez le pregunto a mi alumno qué piensa sobre esto y tal vez él no tenga clara la respuesta, pero tal vez le puedo decir, o qué crees tú, a qué se basa lo que te estoy preguntando, o sea, o como que lo relacione a algo para que no se sienta mal, ¿me entiende? En que diga, bueno, lo que contesté estuvo mal o algo así. Sí, Me refiero excelente. a que como que no decirle no, sino, bueno, me contestó mal, entonces yo experimenté, viera que yo trabajo con chiquitos y ellos todos lo cuestionan y siempre es como, teacher, pero ¿por qué no? Si uno les dice no, y uno tal vez, pero ¿por qué no, verdad? O así, entonces, pero ¿por qué no, teacher? Pero es peor, ¿verdad? Decirles el Ajá, no, nada más así, ¿por qué no? Pero ¿por qué no? Es que yo lo que necesito es que usted me dé una razón, ¿por qué no? Ajá, exacto. Ellos todo lo cuestionan y ellos como que quieren saber en qué están fallando. Entonces a veces vengo yo y les digo, les pregunto, justamente estábamos viendo lo de las profesiones y les dije que si sabían quiénes eran los policías nacionales y quiénes eran los de tránsito. Entonces vino uno y me dijo, los de tránsito son los que atrapan a los ladrones. Entonces vine yo y le dije, vamos a ver, mi amor, ¿tú te recuerdas qué uniforme usan ellos, los de tránsito? Entonces, como que buscar algunas características a que ellos vayan relacionándolos para que ellos mismos vayan buscando la respuesta correcta. Y así ellos van aprendiendo también.
dar pistas para identificar lo que yo quiero que ellos verdaderamente identifiquen. Esa sería, ¿verdad? Esa sería excelente. Ahí estamos en lo que estamos en lo que estamos platicando, ¿verdad? Y con mucha claridad porque así como el chico no tenía claridad en lo que estaba diciendo, pues yo le digo, mira, te estás equivocando, pero tampoco te quedes ahí, o sea, mira, te voy a ayudar, te voy a dar unas pistas y te digo, mira, los de tránsito son los que te has dado cuenta tú que cuando el tráfico está muy fuerte, cuando hay muchos carros, se necesita de alguien que controle. ¿Y cómo están vestidos ellos? Entonces ya el chico empieza a tener una idea y empieza a relacionar que, es que estos señores se dedican más a otro rollo, ¿verdad? Estos son los que controlan los carros, son los que miran aquí, mientras que la otra policía es el otro tipo, ¿verdad? Un día, ahorita me viene a la mente, cuando tenía yo a mi niño más grande, ahorita tiene 22 años, mi hijo, 21 años, y un día bajando por ahí por la 29 Avenida, ese es un chascarrillo para que se alegren en la mañana. Se me acerca a la oreja, él tenía 3 años y medio, 4 años, y me dice, papi, fíjate que yo sé decir policía en otro idioma. Así, mi hijo, le dije, ¿y cómo se dice? Se dice chonte, me dijo. Bueno, le dije yo. Pero bueno, la inocencia de los niños, ¿verdad? Entonces ya después poco a poco le fui yo diciendo, mira, es la palabra chonte, sí identifica a un policía, pero es la forma despectiva de identificar a un policía. ¿Y qué es despectiva, papi? La forma, pues, como abusiva o maltratando a la persona de identificarlo, ¿verdad? Bueno, usted ya está muy chiquito, ¿verdad? Pero bueno, por ahí todavía hacemos bromas a veces que ya grande a la par mía, ¿verdad? Y me dice, papi, cuidado que ahí adelante hay un policía, me dice, pero así como quien dice, por no decirte chonte, ¿verdad? Pero bueno, es parte de nuestra idiosincrasia guatemalteca, ¿verdad? En base a que todos tienen su nombre, pero todos tenemos un seudónimo, ¿verdad? Para identificar profesiones y trabajos y funciones, ¿verdad? Gracias a Cintia y a quienes estuvieron colaborando con este tema y vamos a continuar con el video. Entonces, esto estábamos terminando ya aquí de mencionar, entonces, lo que era el ejemplo para cuando se hace una discusión guiada. Continuemos con la última parte. Y la generada durante la exposición de la clase. Después de que se llega a un concepto más claro e incluso resumido por el mismo enseñante, se puede continuar con más preguntas como ¿dónde se encuentran los antecedentes inmediatos de este movimiento? Actividad generadora de información previa. ¿Sabías que la lluvia de ideas o tormenta de ideas fue ideada en el año 1939 por Alice Fenwick Osborne? Vean, ahora aquí es donde ya vienen las actividades específicamente, que era lo que ustedes me decían cuando yo les preguntaba, ¿qué puede hacer usted como una actividad focal introductoria? Y ustedes me decían, pero los voy a poner a platicar tal cosa, los voy a poner a hacer... No. Esa ya es la actividad generadora de información. Y el focal introductorio, como lo expliqué hace un rato, era el cómo llamar la atención. Entonces, dentro de una de las primeras y la más famosa actividad generadora de información previa es la lluvia de ideas. Y aquí pues están dando un poquito de información con respecto a esto. Veamos entonces. ¿Sabías que la lluvia de ideas o tormenta de ideas fue ideada en el año 1939 por Alice Fenwick Osborne? Ocurrió cuando su búsqueda de ideas creativas resultó en un proceso interactivo de grupo no estructurado que generaba más y mejores ideas. Esta estrategia permite a los alumnos activar, reflexionar y compartir los conocimientos previos sobre un tema determinado. Nuestro ejemplo va de la mano con las actividades que propone Cooper. Primero, introducir la temática central de interés. Por ejemplo, ¿cómo aumentar la conciencia ambiental de la sociedad? Después, solicitar a los alumnos que anoten todas o un número determinado de ideas que conozcan sobre dicha temática. Los alumnos pueden participar de forma individual, en pequeños equipos o todo el grupo. Después, pedir a cada alumno o al grupo que lean o presenten su lista de ideas o conceptos ante el grupo o anotarlas en el pizarrón. Después, discutir la información recabada, destacar la información pertinente y señalar la información errónea. Al final, recuperar las ideas y originar una discusión breve relacionada con la información nueva que se va a aprender.
Vean, qué interesante, ¿verdad? Entonces, las fases deberían de ser, primero, vamos a hacer un poquito de temática, o sea, no debería de empezar con una lluvia de ideas en cero y simplemente decirles, a ver qué piensan sobre tal cosa. Deberíamos de dar un poquito de introducción, ¿sí? De un poquito del tema para poder despertar, hacer la focal introductoria, ¿me entienden? Y luego ya empezarles a pedir, bueno, ahora armemos las ideas, ¿verdad? ¿Qué ideas tienen? Recordemos. Y este es un error que se da frecuentemente entre todos los estudiantes y que yo he luchado mucho por evitar esto con mis estudiantes. A veces les digo yo, hagamos una lluvia de ideas. Y ahí van, ¿va? Frases enteras. No, 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 no. Una idea no es una frase entera, es una palabra, una idea, es algo corto, es algo pequeño y eso tenemos que tener claridad en enseñarle a los estudiantes que cuando se hace una lluvia de ideas debe de ser una idea, básicamente, así como lo dice el nombre, solo una palabra, algo que empiece a despertar. Y lo interesante es que en la gráfica, como aparecía aquí o como mencionaban aquí, aparece esa mesa, ¿verdad? Esa mesa de discusión en la que el objetivo va a ser analizar si todas las ideas fueron buenas o si hay alguna que otra idea que no sea completamente buena y que haya necesidad de una discusión breve relacionada con la información nueva que se va a aprender. Por ejemplo, al término de esto, relacionarlo con el nuevo tema de los desplazamientos y la importancia del cuidado del medio natural. Objetivos o intenciones como estrategias de enseñanza. Los objetivos son enunciados que describen con claridad las actividades de aprendizaje y los efectos esperados. Las actividades que se expresan en los objetivos deberán ser aquellas que busquen el logro del aprendizaje significativo, y las que demuestran un desempeño flexible o que permitan ir más allá de la mera reproducción o memorización de los aprendizajes. Actividades como explicar, justificar, aplicar, extrapolar, discutir, analizar, valorar críticamente, entre otras, un tema cualquiera, permiten evidenciar aprendizajes con comprensión. Vean qué interesante, todas las estrategias que aquí nos mencionaron o que nos está mencionando el video, que son bien importantes. Explicar, justificar, aplicar, extrapolar, discutir, analizar, valorar críticamente. Todas estas ideas yo las tengo que tener claras, que las voy a necesitar o las voy a tener que explotar cuando estoy haciendo el trabajo de conocimientos previos para lograr ¿qué? Para lograr lo que aquí en esta tabla nos aparece, un aprendizaje significativo. Esa es la clave de la educación, chicos, que verdaderamente el estudiante descubra que con lo que estamos haciendo a él le va a servir, o sea, esa información que él está recibiendo le va a servir para algo en la vida. Esa es la verdadera clave de la enseñanza, chicos. Si ustedes logran motivar de tal manera al estudiante que él sepa que lo que ustedes están enseñando en esa clase le va a servir en la vida y ya tienen el éxito. Pues no completamente, ¿verdad? Pero tienen aperturada la puerta para alcanzar el éxito. Sigamos. Funciones de los objetivos como estrategias de enseñanza. Usarlos como marcos o elementos orientadores del proceso de aprendizaje. A partir de ellos, generar una expectativa apropiada en los alumnos y hacer que lo que se va a aprender y evaluar adquiera sentido. Permitir que los alumnos formen un criterio sobre lo que se espera de ellos durante y al término de una clase. Estos criterios son clave para diferenciar los aspectos relevantes de los contenidos y comprender el sentido de la evaluación docente. El último punto es mejorar el aprendizaje intencional. El aprendizaje es más exitoso si el aprendiz está consciente de la finalidad de las actividades pedagógicas. Recomendaciones para el uso de objetivos como estrategias de enseñanza. Cerciorarse de que son formulados con claridad, señalando la actividad, los contenidos y los criterios de evaluación. Comente con los alumnos los objetivos antes de iniciar cualquier actividad de enseñanza-aprendizaje. Exprese el porqué y el para qué de los objetivos. Cuando se trata de una clase, el objetivo puede ser enunciado verbalmente o de forma escrita. No enuncie demasiados objetivos, porque los alumnos pueden perderse o desear evitarlos antes de aproximarse a ellos. Es mejor mencionar uno o dos objetivos, bien formulados sobre los aspectos cruciales de la situación de enseñanza. Un ejemplo del uso de los objetivos al inicio de una situación educativa, donde el tema es contaminación, es enunciar verbalmente o de forma escrita los siguientes puntos.
El alumno diferenciará por medio de láminas entre los distintos medios de transporte, cuáles contaminan más que otros y por qué. El alumno reconocerá por medio de diapositivas el daño que producen los medios de transporte al ambiente. Al resumir este tema, podemos darnos cuenta de que la actividad constructiva no sería posible sin los conocimientos previos que permitan entender, asimilar e interpretar la información nueva para luego reestructurarse y transformarse hacia nuevos posibles. La actividad focal introductoria busca captar la atención de los alumnos o crear una situación que motive su participación durante la clase desde el inicio. Las discusiones guiadas tienen que ser breves, con el uso de preguntas abiertas, de manera que se pueda conducir la discusión para no dejar que ésta se disperse o se demore demasiado. En las actividades generadoras de información previa, el objetivo principal es que los alumnos compartan sus conocimientos previos sobre un tema determinado para que en conjunto puedan discutir la información destacable o la más pertinente recogida durante la lluvia de ideas. Tanto la discusión guiada como la actividad generadora de información previa pueden ser retomados durante la secuencia didáctica en varias ocasiones como marcos referenciales ya que se hayan compartido, para ayudar a comprender las explicaciones o actividades que se añaden sobre la marcha. Y como pudimos darnos cuenta, cualquier situación educativa se caracteriza por tener cierta intencionalidad. Los objetivos deben planificarse, concentrarse y aclararse, ya que es pertinente la intención de compartir los objetivos con los alumnos si queremos usarlos como estrategias de enseñanza, de tal modo que estos sean comprensibles para ellos. Bueno, qué interesante este video al final. Un agradecimiento para quienes lo diseñaron y nos lo están compartiendo hoy. Creo que es muy, muy valioso y es completamente diferente el ver cuán importantes son los conocimientos previos en mi clase, ¿verdad? O sea, yo puedo tener ya diseñada un montón de situaciones y saber que tengo que trabajar con los conocimientos previos, pero de repente no los habíamos visto desde otro punto de vista como los vimos hoy, ¿verdad? Y cómo realmente son tan interesantes, ¿verdad? Bueno, para concluir, aquí tenemos ya la presentación de diapositiva, que es la que nos resume básicamente ya en sí las estrategias, ¿verdad? Y dice, estrategias para indagar sobre los conocimientos previos. Son instrumentos para contribuir a la implementación y el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Estrategias para indagar conocimientos previos contribuyen a iniciar actividades y en secuencias didácticas, ayudando al estudiante a relacionarse con un nuevo material o con nuevos temas, ¿verdad? Ahora, ¿qué estrategias son algunas conocidas, verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, lluvia de ideas, preguntas, preguntas guiadas, preguntas literales, preguntas exploratorias, SQA, qué sé, qué quiero saber y qué aprendí, y el respuesta anterior, pregunta, respuesta posterior. Aquí vamos a ir viendo cada una de estas estrategias, pero así muy rápidamente, porque la mayoría deberíamos de tenerlas ya manejaditas, pero hoy las estamos explicando un poquito más, ¿verdad? Y dice, la primera que les decía que es la más común, la lluvia de ideas. ¿Qué es? Pues es una estrategia de grupo en la que yo voy a dialogar o a indagar a mis estudiantes en base a un tema, ¿verdad? Y entonces puedo hacerlo de muchas maneras. Y me gustaría escuchar a alguien que nos quiera compartir. Vamos a ver. ¿Quién no ha participado? Un montón, ¿verdad? Un montón no han participado. Evelyn del Rosario. Hola, Evelyn, buenas tardes. Casi, ya. ¿Ya son tardes? Ya, ¿qué tal? Sí. Hola, Evelyn. Sí. En base a su experiencia, Evelyn, cuéntenos. ¿Qué formas de lluvias de idea han trabajado con ustedes en clases? Que nos pueda compartir. Algunas que recuerde. ¿Cómo han sido las formas de trabajar la lluvia de ideas? Pues yo he trabajado las lluvias de idea de forma creativa y... O sea, no sé cómo explicarlo. Denos un ejemplo, o sea,
denos un ejemplo. ¿Qué actividad ha hecho? O sea, yo le voy a dar un ejemplo ahorita. Bueno, vamos a hacer una lluvia de ideas. Entonces, aquí está un lapicero y se lo van a ir pasando uno por uno. Y yo voy a ponerme en el pizarrón sin ver quién es. Y voy a empezar. Y cuando yo pare, a quien le quedó el lapicero es quien habla. Esa es una. Así. ¿De qué otra manera le han realizado la lluvia de ideas? Conmigo han trabajado la de, por ejemplo, darle un número y si usted se equivoca es quien va dando las ideas. Por ejemplo, si nos dan una del 1 al 4 y si yo me equivoco, entonces ya voy dando idea, o si Tiene que jugamos, por participar. ejemplo, a enanos y gigantes y si yo me equivoco, entonces voy dando una idea. Excelente. ¿Alguien más que haya tenido alguna forma diferente que no conozcamos, que nos quiera compartir de cómo generar? ¿Sí? Cuando salimos al patio y nos tiran alguna pelota, entonces el que se caiga es el que participa y a ver qué idea nos puede aportar. Eso incluso lo podemos hacer en clase, ¿verdad, Vero? No necesariamente tenemos que salir al patio. Con una pelotita pequeña con la que no vayamos a dañarnos, yo le puedo tirar la pelota a uno, ¿verdad? Y él tiene que hablar y ese otro se la tira a otro y otro a otro y otro a otro y conforme vayan cayendo, donde vaya cayendo la pelota, ellos son los que tienen que aportar la lluvia de ideas. ¿Otra? ¿Quién otro? Un compañero estaba hablando por ahí, creo. Levanten su manita para que nos organicemos. Dijera aquel. ¿Verdad? Sí. Sí, a ver, escucho. Bueno, yo no soy maestro, pero trabajo con jóvenes y hago teatro, doy talleres a través del teatro. Y el uso que le he dado más para la lluvia de ideas es el uso de imágenes, para que todos se motiven a poder expresar qué es lo que ven y a través de eso pues ir formulando ya el conocimiento colectivo. Usted lleva las imágenes ya hechas y las presenta para que ellos traten de identificarlas. ¿Así es? Así es. Excelente, esa es otra forma. Miren, ya la idea ya la lleva formada, ¿ya? Entonces es un poquito más guiada todavía porque lleva ya diseñadas las ideas que él pretende que los estudiantes identifiquen. No ni siquiera que sepan, sino que identifiquen. Bueno, las tienen que saber, ¿verdad? Porque si no, no las podrían identificar. ¿Areli? El otro es de que la maestra le da una idea y con una bolita de lana le tira a alguna compañera o compañero que da su idea y de ahí compañero tras compañero y de ahí formamos una araña y ya cada quien le da su idea. Excelente, sí, se van tirando la bolita, ¿verdad? Y ahí van formando sin soltar el hilo de la lana, ¿verdad? Para ir dándonos cuenta quiénes son los que han participado, ¿va? También en alguna oportunidad una licenciada compró una su papita caliente, vieran qué linda, era una papa, o sea, tenía la forma de una papa, pero con un reloj atrás, ¿verdad? Entonces se le corría, se le daba cuerda al reloj y entonces cada quien se va pasando la papa, ahí la papa va haciendo bulla, tac, 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 y cuando se termina el tiempo, ¡pah! Truena, ¿verdad? Bonito, también, bonito, interesante porque ahí es conforme el tiempo, ¿verdad? O la suerte para cada quien. Bueno, muchas gracias a quienes participaron con sus ideas. Pues así es básicamente, ¿verdad? Cómo funciona la lluvia de ideas, ¿verdad? Ahora vamos a hablar sobre las preguntas. ¿Qué son las preguntas? Son cuestionamientos que impulsan la comprensión en diversos campos. O sea, básicamente yo ya tengo definida la pregunta y se la lanzo al estudiante pretendiendo el que me dé la respuesta. Pueden haber limitadas o simples, ¿verdad? Tienen una sola respuesta única y restringida, pero como les decía, lo más aconsejable es que sean preguntas complejas o abiertas, ¿verdad? Para que no solo una persona me dé la respuesta, sino que sean varias personas. También pueden haber preguntas literales, que son aquellas que hacen referencia a ideas, datos o conceptos que aparecen directamente expresados en un libro. Ahora, yo siempre peleo un poquito con este tema y no sé si en algún momento vaya a causar un poco de controversia
en la educación. Pero miren, a mí realmente no mucho me gusta hacer, por ejemplo, algunas preguntas que sean específicamente de en qué año nació fulano, en qué año sutano perencejo, porque ahora es tan práctico buscar la información en un libro o en internet, pues, y ya la encuentro, pues, ¿verdad? Entonces, creo que lo más importante es tratar de lograr el que los chicos analicen, o sea, es una estrategia para activar conocimientos también el hacer preguntas literales, ¿verdad? Pero cada quien tiene su propio criterio de trabajo y de vida y yo no las implemento mucho. Me gusta más que sean abiertas y que el estudiante analice su respuesta, ¿verdad? Para poder determinar qué es lo que pretendemos lograr, ¿verdad? Con lo que estamos haciendo. Luego tenemos preguntas exploratorias, que son cuestionamientos a qué se refieren los significados. ¿Cómo se plantean? Se elige un tema y se formulan preguntas que respondan y es opcional la utilización de un esquema. O sea, aquí en algún momento podríamos utilizar algunas gráficas o algunas situaciones en estas preguntas exploratorias, pero básicamente no es tan ejecutado. Luego tenemos el SQA, qué sé, qué quiero saber y qué aprendí. ¿Qué significa? El nombre de una estrategia que permite indagar, cuestionarse y verificarse lo que se ha aprendido. ¿Cómo se realiza? Se presenta un tema y se solicita que los estudiantes que lo saben, qué es lo que saben, qué es lo que quieren saber y qué fue lo que aprendieron. Es algo parecido al QQQ, ¿verdad? Que trabajamos hace 8 días. ¿Y para qué se utiliza? Para indagar conocimientos previos, que los alumnos identifiquen sus conocimientos y los que van a adquirir. Y luego el RAPRP, respuesta anterior, pregunta, respuesta posterior. ¿Qué es? Es una estrategia que permite construir significados entre momentos por una pregunta, una respuesta anterior o una anticipada y una respuesta posterior. ¿Cómo se realiza? Pregunta, se comienza con las preguntas iniciales del tema. Respuesta anterior, se responde en base a los conocimientos previos. Se procede a contestar con base al texto. Respuesta posterior, después del análisis de la información leída u observada, responde a la pregunta iniciales. ¿Para qué se utiliza? Para indagar conocimientos previos, desarrollar un pensamiento crítico, metacognición y la comprensión. Básicamente eso era lo que teníamos para hoy en lo que es la activación de conocimientos previos. Hoy tenía preparado ya otro documentito, otro videíto, pero vamos a ver si todavía nos da tiempo, aunque me robe un minutito, que este nos va a servir para la próxima semana. Entonces, si lo vamos viendo, por favor. Hola a todos y tengan un buen día, les saluda Magnus Winners. Hoy presentamos en el área de recursos educativos, diferencias entre enfoque, método, técnica, estrategia y procedimiento. Si aún no estás suscrito en el canal, es un buen momento para hacerlo, ya que se vienen grandes videos en esta área. Primer apartado, determinando conceptos. Enfoque es, según el epistemólogo Mario Bunge, una manera de ver las cosas o las ideas, y en consecuencia también de tratar los problemas relativos a ellas. Método es un modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado. Técnica, conjunto de procedimientos o recursos que se usan en un arte, en una ciencia o en una actividad determinada, en especial cuando se adquieren por medio de su práctica. La estrategia es un sistema de planificación aplicado a un conjunto articulado de acciones que permite conseguir un objetivo, y un procedimiento es un conjunto de acciones u operaciones que tienen que realizarse de la misma forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo las mismas circunstancias. Ahora vamos a establecer relaciones, primero entre enfoque y método. Según el concepto de enfoque, nos refiere al tema del cual tratamos, mientras que el método nos conlleva las formas de tratar el enfoque.
Ahora vamos a establecer la diferencia que existe entre método y técnica. Como ya hemos dicho, el método aborda las formas de tratar el enfoque, es decir, el tema central. Sin embargo, el método es la parte general de este tratado. Para ello, el método se apoya en las diferentes técnicas, que son los tratados específicos del enfoque. La diferencia entre la técnica y la estrategia radica en que la técnica son las formas específicas de aplicar un método. Sin embargo, las estrategias corresponden a la particularidad de cada persona para aplicar la técnica. Como ejemplo, si la técnica sería la lectura, la estrategia podría ser en voz alta o en voz baja. Los procedimientos, como dicta su concepto, solo hace referencia a la aplicación ordenada y orientada de los pasos a seguir en todo el proceso de aplicación, ya sea del método o la técnica. Para un mejor entendimiento vamos a organizar los conceptos en un esquema semántico. El enfoque abarca o contiene a los diferentes métodos que lo pueden tratar. Asimismo, cada método abarca y contiene diferentes técnicas para su respectiva aplicación. Cada técnica concibe diferentes formas de aplicación, que en este caso vendrían a ser las estrategias, que son las formas particulares de aplicar la técnica. De esta manera, hemos desarrollado la visión sistemática de cómo funcionan los conceptos interrelacionados del enfoque, método, técnica, estrategia y procedimiento. Ejemplificando lo aprendido, ubicamos como tema de enfoque el aprendizaje. Como métodos para lograr el aprendizaje, presentamos al método Ipler y al método Eplemer. Las técnicas del método Ipler son: 1. Inspeccionar, que consiste en revisar brevemente el tema. Sus estrategias pueden ser una ojeada del tema, Licenciado, a mí se me fue el audio. No hay sonido, Lick. No hay Igual a audio, mí. Lick. Compañeros, ¿todo el video no se escuchó o una parte fue la que no se escuchó? Lo último, Lick. Bueno, terminémoslo pues. La estrategia que puedes emplear podría ser leer en voz alta o en voz silenciosa. Debes descubrir cómo te funciona mejor. La técnica número 4 es expresar los resultados de los procesos anteriores. Debes evidenciarlos. La estrategia utilizada puede ser escribirlos o exponerlos. No es necesario hacerlo a un público. La última técnica es revisar. Aquí debes despejar cualquier duda que todavía esté pendiente. Asimismo, intenta simplificar tus resultados. La estrategia puede ser leer o comparar. Este ha sido la explicación del primer método. Ahora vamos a pasar al segundo método, Eplemer. Su primera técnica es examinar, y es muy parecido a inspeccionar. Es una visteada rápida del tema. Sus estrategias también pueden ser ojear el tema o anotar los títulos y subtítulos. La segunda técnica es la misma que la del método anterior. Realiza todas las preguntas que te nazcan de tu examinación del tema. En las estrategias, decide si las escribes o si las expones. Esta tercera técnica es la misma a la del método anterior. Realiza una lectura consciente del tema que estás estudiando e intenta responder todas las preguntas que te has formulado. Tú decides si lees en voz alta o voz silenciosa. Recuerda que es como te funcione mejor. Aquí cambian las técnicas en relación al método anterior. Esta técnica consiste en esquematizar el tema. Si no sabes cómo hacerlo, déjalo en los comentarios para hacer un video sobre ello. Recuerda que la estrategia depende del
tipo de esquema que quieres hacer, puede ser conceptual o procedimental. Esta técnica siguiente es muy importante y controversial, ya que muchas personas opinan que no es bueno memorizar. Sin embargo, según mi opinión personal, la única manera de aprender es a través de la memoria, es decir, recordar lo aprendido. Tengo un video de cómo memorizar a largo plazo un tema, búscalo en mi canal y si no estás suscrito, es momento de hacerlo. Siguiente técnica expon. Alguien dijo, si no puedes explicarlo, es que no lo entiendes lo suficiente, no tienes que realizarlo a un grupo, puede ser para ti mismo. Última técnica, revisa, es igual a la del método anterior, repasa todos tus resultados y corrígelos de ser necesarios, no dejes nada suelto. Esto ha sido el ejemplo del tema que nos convoca. Benjamin Franklin decía, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo, suscríbete al canal y no te pierdas de nada. Bueno, un poquito enredado el video, ¿verdad? Pero es para la próxima semana. La próxima semana vamos a trabajar este tema, entonces para que por favor sí vayamos tomando en cuenta estos temas y investiguemos un poquito para que puedan tener ya algo de conocimientos previos para la próxima semana. Enfoque, método, técnica, estrategia. Esos son los 4 básicos temas que vamos a tratar la otra semana y ver sus diferencias. Enfoque, método, técnica y estrategia, ¿verdad? Procedimiento, pero eso es más básico. Buen fin de semana, no se me vayan a atrasar, hay actividad para el martes, para el jueves y vamos a dejar una pequeñita de esta semana para el sábado de la próxima semana. Que Dios los bendiga, disculpen por el tiempecito que me robé. Buen fin de semana, un gusto estar con ustedes, chicos. Igualmente, Lick, feliz tarde. Feliz fin de semana, Link. Feliz tarde, Lick. Buenas tardes a todos. A todos, buenas tardes. Feliz tarde para todos. Adiós, feliz tarde. Adiós, feliz tarde. Feliz tarde para todos.